Parte número 3. Entonces vamos a concluir en el día de hoy este estudio de Gálatas del versículo 6 al 10. Dice así: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no sea que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el año más o menos 1829, por un norteamericano llamado Joseph Smith, que era, para algunos les va a sorprender, era un ex presbiteriano, fundamentalista. Él anunció o proclamó que se le había aparecido un ángel, creo que era Mormoni, y le declaró, vamos a decir, el evangelio de la gracia, y llegó lo que ustedes conocen hoy, lo que son los mormones. Ahora Pablo dice acá a los Gálatas, si alguno, un ángel se le aparece diciendo, trayendo otro evangelio, pareciera increíble, pero estas cosas suceden y se cumplen, ¿no? Como el Espíritu Santo. Entonces, hay otra clase de evangelio, como estos mormones, si ustedes conocen, que yo no tengo tiempo de hablar de ellos, los testigos de Jehová, que fueron fundados por otro norteamericano como Charles Taze Russell en 1881, en adelante, que vivió, nació el 2 de mayo de 1870, el 2 de mayo de 1922 creo que murió. Y él era un adventista también, pero era un metodista. Y así, ahora hay varias clases. ¿Por qué nombro todo esto, amado? Porque esta gente predica en otro evangelio. Hubo un avivamiento en la calle Azusa, en una reunión en una casa, y eso fue llamado como un avivamiento pentecostal, donde empezaron a hablar en lengua. Ellos fueron dirigidas por el predicador afroamericano William Fillmore. En 1906 nacen, no sé si saben ustedes, más o menos se inició el movimiento religioso conocido como hoy como el pentecostalismo. No existía nada de esas cosas antes, trayendo nuevas cosas, nuevas visiones, nuevas profecías, otro evangelio, el arminianismo. Todas estas cosas quizá a alguno le choquen, dice, uy, pero ¿cómo, Daniel? Dios ama, deja que obre. No, amado, con el evangelio no se juega. El evangelio estamos hablando de persona, hay que anunciarlo. Satanás quiere que se vayan al infierno. Por eso viene el leudado, el evangelio. Pablo dice en 2 Corintios 11, versículo 3 y 4, dice, si alguno viene trayendo otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, esas cosas raras, esas manifestaciones. Entonces hay que tener cuidado. Pablo se asombra, dice, ¿tan pronto? ¿Cómo tan pronto? Porque mientras estaba el apóstol, mientras estaba el ministro, él se alejó a hacer otras cosas y Satanás vino, como en el huerto de Edén, a seducir a la mujer, a seducir a la novia de Cristo, en este caso a la iglesia, a infiltrarse adentro de la iglesia, a sentarse, a predicar. Pablo dice con facilidad, la palabra ahí da a entender con tanta facilidad, con tanta rapidez, es así, amado. Satanás, si puede engañarse al escogido, lo va a hacer. Si no está fundamentado, si no creces, Satanás viene con viento, sopla así, zarandea, de que hoy llamó, dice ahí. O sea, la idea llamó ahí, o alejado, perdón, alejado, ahí la palabra alejado es importante, le voy a explicar. Traducido sería desertar, viene de la palabra, vamos a decir, ¿cómo puedo explicar? Yo me identifico un poco, entiendo esto, sería como el de las listas militares, algo así, cuando una persona desierta, se vuelve para atrás, abandona las filas. El Señor había llamado, ellos estaban desertando, un vuelve atrás son, principio de apostasía. Amado, entonces el evangelio no es solamente para creer una vez, es justo por la fe vivirá continuamente. Continuamente camino por fe, no que creí en Jesús y ya está, me siento ahí, espero que venga Él. No, la vida continua es por fe. 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, o sea, por los ojos de la fe, no por las cosas del mundo. Entonces un continuo vivir, un continuo renovar, totalmente. Y no se puede, estas personas creían, o sea, en el evangelio, pero se dejaron llevar cuando vino otro, vení a la iglesia ya que te invitamos, que hay una campaña, y se dejan llevar por sentimientos, se dejan llevar por cosas. Y Pablo dice, ¿cómo?
Se dejaron llevar así. ¿Cómo se dejaron arrastrar? Estoy asombrado, tanto tiempo predicándole con ustedes y ustedes se dejaron llevar. Estamos hablando de sus almas, no estamos hablando de una carrera donde van a pasar. Estamos hablando de verdad de sus almas. Entonces dice, ¿cómo es posible que se apartaron? Cuando habla de llamamiento, amados, quiero que entiendan esto. La salvación no se pierde, ¿está? Pero hay llamamiento eficaz. Satanás va a soplar y aquellos que están arraigados en Cristo, por más que sople, el palo no se va a apagar. La persona que está unida a Cristo va a estar así, va a soplar y se va a estar, pero uno está arraigado a Cristo. Entonces, pero aquellos que no son de Cristo, se los va a llevar, se los va a llevar. Entonces es importante agarrarse. Dice de la gracia de Cristo. Bueno, o sea, habla, perdón, de la gracia de Cristo. Dice, llamó por la gracia de Cristo. Yo creo que hace rato hablé, creo que en Romano hablé de esto, de la gracia de Cristo, sí. Acá cuando dice en Gálatas 1:6 que os llamó por la gracia de Cristo, yo no sé si se acuerdan, Romanos 5:21 cuando di, esta semana estuve buscando los apuntes que di yo, dice así, para como el pecado reinó para muerte, así también reine para justicia la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y un texto más, Romanos 5:15. Pero el don, o sea el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pablo habla acá, se alejaron de la gracia de Cristo, creo que dice en el 6, llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. O sea, la gracia de Cristo, cuando hablamos, o ese don, estamos hablando del mismo evangelio, se alejaron de la... Cuando hablamos del evangelio hablamos de Cristo, de la obra, de lo que Cristo hizo. Entonces tan pronto se alejaron de eso. Dice Pablo estaba sorprendido, o sea, de la gracia o el regalo que Dios mismo le dio, o sea, la salvación en Jesucristo, la justificación que Dios nos dio, como dice Romanos 1:17, en Jesucristo. Se habían apartado. La gracia de Cristo, acuérdense que estamos hablando de la justificación, de la reconciliación. Como en Cristo tenemos reconciliación, tenemos vida eterna, ha sido comprada gratuitamente. Y eso es importante. Cristo nos redimió. Tito 2:12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aunque nos libró de este siglo malo, todavía estamos en este siglo malo, pero no para que vivamos como queramos, sino para que vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿En dónde? En la gracia de Cristo, que Él nos da ese don gratuito, por gracia, por su libre voluntad, a un evangelio diferente. Yo les leí 2 Corintios 11:4. Acuérdense que ellos estaban pervirtiendo el evangelio. Tenían, o sea, estos transgresores trayendo confusión. O sea, un evangelio diferente, la persona lo empezás a confundir. Si vos le prestás oído a Satanás, cuando él te dice, vení acá o aquello, te empieza a confundir ya. Te empieza a confundir él. Porque empieza de escucharle. La serpiente habla. Te envuelve la serpiente. Entonces no debes prestarle oído a la serpiente. Y eso trae confusión, dice Pablo. Empezaron a traer una confusión entre ahí. La palabra es agitar ahí, que aparece confusión, tarazo. Ahí sacudir, agitar, confundir, trae un inquietazo, o sea, inquietazo, inquietar, que es de tarazo, o de tarazo con doble S. La idea es esa. Trae confusión, la persona se inquieta, no confía en la obra de Cristo porque me falta la unción, me falta hablar esto, me falta hacer esto. No te falta nada en Cristo, te falta creer nada más, eso diría yo. Creer en lo que hizo Cristo, confiar en lo que hizo Cristo. Y ellos querían tergiversar o pervertir el Evangelio. La palabra es metastrepsai. O sea, ¿qué significaría eso? Pervertir. Además, si nosotros fuimos llamados a predicar un evangelio puro, si yo tengo un poco de leche o jugo, le tiro una gotita de veneno, yo creo que nadie lo va a tomar. O a una masa le tiro un poco de levadura, lo voy a leudar, aunque sea un poco nada más. Entonces, no se le puede agregar nada al evangelio. El evangelio hay que predicarlo tal como el Señor lo dijo que se predicó. Y no hay que agregarle nada, amado. Pablo dice ahí que sea anatema, suelta una palabra ahí, si predica un evangelio diferente. No es que, vamos a decir, hay otro evangelio, sino si alguno predica otra cosa, otro evangelio, sea maldito. La palabra es anatema ahí. ¿Por qué?
Yo me voy a ir a Apocalipsis 22. Fíjese que Apocalipsis también habla, saben, del Evangelio. Y ese mismo Señor Jesucristo hablando acá en Apocalipsis, o sea, hablándole a Juan que escribió. Pero en el versículo 18 y 19 dice así, fíjese, 22, 18 y 19. Porque yo testifico, dice el Señor, a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor manda que no se ponga ni se quite. Creo que es en Deuteronomio 4:2. Dice así. Son los dos textos nomás que voy a leer. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que os guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordenó. Entonces, ¿qué sucede? No es que Pablo se enojó, un arranque de ira, dijo, te maldigo. No dijo eso. Amado, las personas están bajo maldición. Creo que en el libro mismo de Gálatas, en el capítulo número 3, versículo 11, habla de la obra que ya la vamos a ver más adelante. Pero dice así, más que por la ley ninguno se justificará delante de Dios, porque es manifiesto que el justo por la fe vivirá. Que la ley no es de la fe, ante el hombre que le sirve vivirá por ella. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito a todo aquel que colgado en un madero. Las personas que predican otro evangelio están bajo la maldición. ¿Por qué están bajo la maldición? Porque el hombre nace bajo la maldición. El hombre pecó, el Señor se enojó. Entonces cayó la maldición, el hombre nace bajo la maldición. ¿Qué hizo Cristo? En la cruz la ira de Dios cayó sobre él. La maldición, o sea, la paga del pecado. Esa persona necesita que le estés dando un anatema a nosotros. Esas personas ya están malditas. Cualquier persona que no tenga a Cristo, es decir, duras palabras de oír a Daniel, como dicen siempre, vos no tenés amor. Sí que tengo amor, pero el amor yo prefiero, como decía Hus, prefiero herirlos con la verdad y no mentirles. Es necesario entrar por la puerta estrecha. Hay muchas puertas que ofrece Satanás. Cristo más esto, más haces esto, no es eso. Pero yo todavía no soy. No importa, la santificación viene después. Entrá por la puerta que Cristo te dice. Cree en mí, que sos un pecador, reconocelo, agachate ante la cruz, pedile, clamale, hasta cuando Él te libere. Y después vas a venir en ese camino. Pero Satanás te dice, no, pero no lograste esto, no sos santo, fíjate las cosas que haces, vos no te vas a perdonar, no, yo fíjate aquel, miralo aquel sí es un cristiano, no, vos no le escuches. Entrá por la puerta que el Señor dice, es estrecha la puerta. El Señor dice, confía en mí, en lo que yo hice. Y vas a entrar. Y después sí, empieza esa santificación que es progresiva. No se entra por la santidad porque nadie es santo, solamente uno hubo santo. Entonces que Satanás no quiera añadir algo al Evangelio, que te falta esto, que no hiciste esto, que nada. Él quiere que se vayan con ellos, debes confiar. Y cualquier cosa que quieran hacer, quieren pervertir, quieren sacudir la mente, la conciencia. Y no se debe permitir eso. Hay que confiar en Cristo. Entonces hay que tener cuidado. Habla de un ángel, puede ser una autoridad, cualquier persona. Un ángel también se le decía a un mensajero cuando venía. Entonces hay que tener cuidado cuando una persona trae otro evangelio, porque quiera añadir a la obra que Cristo hizo. Entonces debemos tener cuidado con esos falsos evangelios que se predica en el día de hoy, ¿no? Hay que creer en la obra que el Señor hizo. Ya hasta acá voy a hacer hasta el versículo número 10, nada más. Y vamos a ir cerrando ya. Pablo decía, para ir cerrando ya ahí, que él no quería agradar a los hombres, que era un siervo de Cristo. Entonces, cuando hablamos nosotros, debemos tener cuidado, amados, de lo que predicamos, lo que llamamos el Evangelio, porque no estamos para agradar a los hombres. Creo que en Hechos 5 y pico, que no sé si lo anoté acá, pero no, creo que anoté, pero creo que era Pedro que dice que
nosotros era preferir agradar a Dios que ante a los hombres, porque le mandaron a callar a Pedro, que se callara, que no predicaban a Jesús, y él decía, Pablo lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. En Hechos 20:29 acuerdo que Pablo había advertido, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Dónde entrarán? En medio de vosotros. Dice, ¿dónde en medio de vosotros? Dice, ¿a dónde? ¿Afuera? No, ellos ya están. ¿Dónde están? En medio de vosotros. En otra parte, en la epístola pastoral a Timoteo, dice, hombres que se visten conforme a la piedad. Entonces están adentro de la iglesia. ¿Dónde está Satanás? Satanás se va a entrar en el templo, va a predicar de ahí otro evangelio. ¿Qué va a tener en sus manos? Va a tener una Biblia. Pero si está leudado el evangelio, no sirve. Entonces debemos crecer en conocimiento, y lo primero yo creo que debemos entender, que siempre lo digo siempre yo, deben entender el evangelio. El evangelio debe ser transmitido tal como nos fue entregado a nosotros. Creer solamente en la obra que hizo Cristo, nada más, en la cruz, que Él murió, resucitó por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados. Ahora, por supuesto, reconocer nuestros pecados es más amplio, ¿no? Yo lo hablo ahí, pero el Espíritu Santo cuando venga no va a hablar en lengua y saltar, sino va a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y eso debemos entender nosotros. La persona debe conocer su condición pecaminosa por medio de la ley, confesar su pecado ante la cruz. Y no solo eso, tener una relación con Cristo, sino tener una nueva relación con el pecado. Empezar a aborrecer, a amar lo que antes amaba. Entonces, es entender, debemos crecer en estas cosas. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido en el día de hoy y hemos empezado con esta nueva epístola a los Gálatas. Le pido, Señor, que no sean oidores muchos, sino hacedores. Y la obra que usted quiere es que crean en la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y se arrepientan de sus pecados. Como siempre decimos, amén. Amén.